eres el segundo que dice eso, ¿eh? Desde que te llamas Antonio has mejorado muchísimo. Miguel es Miguel Ángel, bueno, Tú eres el Miguel ángel Ángel. Miguel, fantástico, ¿no? Ese es muy bonito. ¿Quién ese como nombre. Dios, no? Sí. Mijael, ¿quién como Dios? Es el luchador y el valiente de Dios. No, el valiente de Dios es Gabriel. Valiente de Dios es Gabriel. Mijael es quien como Dios y por supuesto ángel significa mensajero. ¿Te dedicas a algo que tenga que ver con la informática? ¿A qué te dedicas? Mecánico industrial. ¿Y qué haces específicamente? ¿Fabricas? Hago piezas para montar máquinas. Trabajo máquinas para montar otras máquinas. ¿Y máquinas de qué? Fresadoras, tornos. ¿Y con qué te identificas más? ¿Con Miguel o con Ángel? Con Miguel Ángel nunca lo sé. Ah, te está esperando. De hecho nunca lo esperando. sé hasta a lo mejor últimamente que no me cuesta, antes me costaba más decir Ángel. Sí, yo también, yo me llamo de segundo nombre Norberto, Dios mío. que no ¿Sí? me gusta nada. Sí. A mí en Lo cambio me oculto encanta siempre. Norberto. A mí A sí mí me Norberto Jiménez, me acuerdo un señor. Norberto Di Giorno. Sí. Mi amigo se llama así, Norberto Di Giorno. ¿Es argentino? Sí. Es, Norberto es muy argentino. es, Más que Mario todavía. Todo el mundo se llama Norberto en Argentina. O Roberto, ¿no? Como que llama por teléfono y dice, cariño, dice que quiere salir conmigo. Dice, no, hoy no puedo, dice, porque estoy con diarrea. Dice, tú siempre citada con vascos. Dice, doctor, dice, ¿me puedo duchar con diarrea? Dice, ¿si tiene suficiente? Sí. eso es fuertísimo. Ahora viene el otro y no entendía. Te está esperando el ángel, ¿eh? Dime. José Manuel. Hermoso, ¿no? El que agrega, José, el que ruega, y Manuel es Emmanuel, Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios entre nosotros. El que agrega algo para que lo divino esté entre nosotros. Un altísimo destino, ¿eh? ¿Tú eres padre? No esperes mucho, ¿eh? ¡Ya te embarazaron! Iba a decir lo mismo. A él está esperando el ángel, a ti el hijo. Lo del Eliseo ya lo dijimos. El día que tengas un hijo, perdona que me atreva, ya me das permiso para atreverme, ¿no? Ponle Emanuel, Emanuel, que es más bonito que Manuel. Emanuel, de donde viene Manuel. Manuel significa Dios entre nosotros. La película de Manuel. No, ese es el Emanuel francés, Emmanuel Le. Con doble M. No, Emanuel es el nombre original de donde viene Manuel, que significa Dios con nosotros, pero es muy bonito. Es muy popular en Israel. Y además no se dice Emanuel, se dice Immanuel. Immanuel, un poco como el Imanol, ¿no? El Imanol. Pero ese es Immanuel. Lo mismo que hay muchísimas Marías en Israel que en realidad son Miriams. Y muchísimos Jesús. Muchísimos. Los dos países que más Jesús tienen son Israel y España. No, en inglés Joshua. Joshua, que es Jesús, y en hebreo es Yoshua. Los polacos dicen Joshua. Ahora se usa Joshua, ¿no se usa? No, pero esos son... Los gitanos ponen esos nombres, ¿no? Sí, pero hubo un momento que sí que se ponían a los niños Joshua. Eliseo. Y León, porque realmente le conozco el 80% de la gente. Yo por León. Sí, todo el mundo por León. Aquí. Tú lo de Eliseo, yo creo que no te llaman nada. No es igual Eliseo que Isabel. No es No. como No. Isabel, ¿no? El masculino. No. Él es el lunes, martes y miércoles. Pero él, la partícula él, Daniel, Gabriel, Manuel, él es Dios en la Biblia. Y todos los nombres son compuestos, son funciones de Dios. Pero fijaos qué porcentaje enorme de nombres de origen bíblico, ¿no? Increíble, nombres. ¿Y tú? María José. Bueno, en realidad María José, pero luego me lo han deformado a lo largo de los tiempos y yo últimamente me llevo María. Yo.
No sabía yo. Ah, mira qué bien. No. ¿Pero usas el Joao como apellido? No, Como compuesto, es que No. en José, pues me cansé un poco de eso. Y entonces pusiste... Te la cambiaste. ¿De qué te Pero- cansaste? pero- ¿De dar y no recibir nada a cambio? Lo pusiste en portugués, dices. Yo... Y es que no sabía qué significaba eso, del que agrega. Claro, porque además, fíjate si los nombres y el destino están relacionados, que ¿qué personaje se llama José en la Biblia? El personaje que va a Egipto y trabaja para el faraón, y cuando los hermanos tienen hambre, bajan los hermanos a pedir, y él salva a los hermanos, les da de comer, les da trigo. Es el lector de sueños, José, el que interpreta los sueños del faraón. No, cada nombre, porque claro, además no hemos visto Esther, por ejemplo, quién es el personaje bíblico, o por ejemplo, llamarse Orlando o llamarse Ulises, ¿no? Es decir, todos los nombres también tienen detrás el eco de los que se han llamado Me igual. diga el romano. yo sé interpretar eso. Es igual, la que agrega el femenino. La que agrega. La que agrega, sí. Legosif significa agregar. Como Jacob, por ejemplo, significa talón. Por eso el camino jacobeo se hace a pie. Ah, el camino jacobeo, sí. Pero yo en portugués es Juan, digo es Juan. Es no Joan. sé. O sea que te lo colocaste. Bueno, pero no está mal, ¿eh? Es bonito. me Porque gusta. yo hago, si la búsqueda es la búsqueda de Juan, Juan es la gracia, ¿no? Yohanan también es la gracia, o Johanna, son todos nombres que significan. Ahí pareces una campesina rusa. Solo Sí, te falta sí. bailar, es cierto, pareces una campesina rusa o polaca. Mira, falta Paquino, falta Paquino. Falta yo. Y Beatriz. Francisco. Queremos saber tu significado. Francisco es el nombre de Pablo. Hombre, me parece más bonito Francisco, ya sabes que yo no estoy con los diminutivos, ¿no? Francisco, bueno, San Francisco de Asís, obviamente la persona, pero significa francés. De hecho, San Francisco no se llamaba Francisco, se llamaba Giovanni, Joao, Juan se llamaba. Pero le pusieron Francisco porque la madre era francesa y él de pequeño cantaba canciones en francés. Por eso le pusieron Francesco, el francés, ¿no? Pero ¿Estás atento, Paco? en este caso yo te diría que hay que asumir el Francisco completo y salir a meditar fuera, ¿no? ¿Te sientes bien tú en la naturaleza? ¿O eres muy interior y estás muy encerrado en tu casa? Más que en su casa en sí mismo. Un poco, Es sí, un poco- interior. Un poco encerrado, Introvertido. tienes que salir. Es Sí. introvertido, Paco. San Francisco es una de las personas que yo más admiro. Sí, San Francisco de Asís. Es absolutamente maravilloso. Y además era, como San Juan de la Cruz, era una persona muy bajito, de muy poco atractivo físico. Al revés de Santo Tomás, por ejemplo, de San Agustín, que eran personajes físicamente impresionantes, ¿no? Y es un gran honor, ¿no? Llamarse con el nombre de alguien que tenía ese don de la amistad de los pájaros, del viento y de las aguas. Un hombre realmente extraordinario, con una capacidad enorme de soportar el dolor. Por ejemplo, cuentan en una de las escenas más emocionantes cuando estaba muriendo, tuvo varias enfermedades, entre ellas una muy dolorosa que es tracoma, una enfermedad de los ojos. Cuando se estaba muriendo pidió una ramita de perejil. Pidió que le trajeran una ramita verde. Y entonces murió en el campo, en un lugar, hicieron un chamizo, hicieron una pequeña cabaña, lo rodearon los discípulos, empezaron a rezar, a cantar, y él antes de morir pidió que le dieran una ramita verde de perejil o de algo, con una hoja verde para ponérsela aquí en el pecho, ¿no? Y después que murió, los discípulos rodearon el cadáver con flores y con ramas, de una manera casi diría yo pagana, porque él tenía un amor por la naturaleza y un sentimiento de fraternidad con las cosas que no se ha producido en la tradición cristiana desde entonces, con la misma intensidad. Además son los custodios de Tierra Santa, custodian los más altos secretos de la tradición cristiana, los franciscanos. Pero yo así a simple vista te digo, sal más,
Pero eso es San Francisco de Asís, pero otro Francisco. Bueno, pero yo estoy empleando eso, yo hago, escúchame, Ya, pero podría decir otra cosa, pero por alguna razón digo esta. Si él se siente tocado, utilizará lo que le digo, si no, no. ¿Y qué También significa? Francisco se llamó Franco, y supongo que no es un modelo para su La vida. Vera de Ferrol, y eso parece que no. ¿Y qué significa Lila, el nombre de la niña? Ah, Lila, no sé si se lo han puesto en sánscrito, Lila significa... Mira, además tiene ropa lila, tiene pantalones lila. Mira, mira, Lila, te van a decir tu nombre. Mira, Ya, ella no quiere eso. bueno, déjale Lila y ahora... Juego. Pues sí, aquí ya me lo dijo. Lila, el juego divino, pero la flor, la lila es originaria de Persia. Y es interesante porque hay un poema de Eliot maravilloso que dice: abril es el mes más cruel, hace brotar lilas de la tierra muerta. Caray, qué fuerte. Sí, que son unos de los versos más bonitos de la poesía inglesa del siglo XX, pero realmente es lo de Antonio, ¿no? El florecer cuando nada espera en el horizonte y a tu alrededor dar una señal de vida. Y bueno, es una niña tardía, una niña que ha venido una pareja de muchos años y ha venido con una especie de tesoro, una gran responsabilidad en poner ese nombre y de tenerlo, ¿no? Sí. La responsabilidad es tener un nombre muy fragante, pero también con visos de fugacidad. Las lilas son muy fugaces y tienen un gran corazón que está en sus hojas, porque las hojas de las lilas tienen forma de corazón. Qué bonito, no está aquí bonito la niña. Pero además no lo entendería. Podemos documentarnos un poquito. ¿Y Manuel qué significa Manuel? Manuel. Hay un libro de Planeta que se llama Enciclopedia de los Nombres Propios, pero parte de lo que hemos visto aquí. Nosotros hicimos un seminario sobre los nombres y los cambios de nombres. Quedó esbozado aquí, quedó Pendiente, ¿no? Pero dinos el de Beatriz, que nadie no quiere. Está empeñada, dile. Hombre, claro que quiero enterarme. La visión correcta. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? O sea, visión correcta alias última palabra. Alguien que siempre tiene la última palabra. Como esa historia maravillosa del rabí, muy querido por sus discípulos y por la gente con la que trabajaba, pero pobrísimo. Entonces un día la mujer le dice: oye, todos los demás maestros le pagan dinero en efectivo y a ti un día te dan un huevo, otro día te regalan una col, o te regalan 3 patatas. Por favor, que tú exiges que te paguen un poco más, pero que no te da vergüenza. Y el rabí iba escuchando a la mujer que le calentaban los sesos y la recriminaba cada vez: mira, fulanito, le pagan con esto y gana tanto y tienen esto y nosotros vivimos en la miseria. Y un día de verano sale a la noche, mira el cielo estrellado y dice: Dios, dame un poco más, pero no se lo quites a nadie. Esta era la explicación, ¿no? Esto no es para respirar. ¿Cuál? Digo que esto que acabas de decir no es ninguna broma. ¿Qué es? No sé. Bueno, pero vamos a hacer una última espiga, ¿os parece bien? ¿Cuál? Enciclopedia. El diccionario de nombres propios. Enciclopedia de nombres Sí, el diccionario de nombres propios. Nos sentamos, perdón, vamos a hacer un poquito una última... nos ponemos aquí que entramos todos. Adón, rojo, Adán, hombre. Aquí dice Lahab, llama de fuego. Hombre interior, hombre exterior. Ahora vamos a comentar un poco de esto. ¿Eso está incluido en alguna página de...? No. ¿Se podemos copiarlos? Sí, claro, eso hay que copiarlo porque es importante. Esto concierne a los 2 mantos de Jesús. Sabéis que en la iconografía tradicional hay 2 mantos que lleva Jesús. Lleva rojo por fuera, como Esther, que ha venido especialmente vestida para eso. Rojo por fuera y blanco por dentro. Es muy importante porque eso a partir del siglo XVII, es decir, en el momento en que, por ejemplo, pinta el Greco
en Toledo, el pintor griego que se españoliza, en ese siglo hay un cambio, el blanco se convierte en azul y entonces los mantos de Jesús pasan a ser rojo y azul. El azul representaría la espiritualidad y el rojo representaría la vida humana. Y como se habla de la doble naturaleza de Jesús, la doble naturaleza se refiere a lo metafísico y a lo físico, si queréis, a lo exotérico y lo esotérico, ¿no? De todas maneras, yo le he regalado ahora a Madan un artículo que me gustaría que bien alguien lo transcribiese, o bien él hiciese una fotocopia, y si no, picáis en internet mi nombre y buscáis ese artículo y aparece. Yo ni siquiera sabía, es una conferencia que di en Toledo hace muchísimo tiempo que se llama Los colores de la cábala, ¿verdad? Sí, básicamente es un poco para explicar, y esto es lo que aprenderéis en cierto modo estudiando cábala, descubriréis que es como hacer una radiografía del pensamiento y de las formaciones culturales de Occidente, desde la cromatología, es decir, de los colores, por ejemplo, lo que veremos hoy, el simbolismo de la palmera en la arquitectura gótica sobre todo. Es decir, que la cábala sería como la partitura secreta de esa gran sinfonía cultural que es Occidente, ¿no? No es pretencioso esto que digo. ¿Se puede poner el incienso en otro lado? Vea cómo Sí, está como no. llegando. Lo podemos apagar ya. No, ponlo ahí en aquel rincón, porque me está llegando. Bien. Quisiera comentar, primero desearos buenos días y agradeceros el que hayáis venido. Y luego comenzar con un relato sufí. Todos los relatos encierran una peculiar sabiduría que yo llamaría convergente, tanto sea de Japón, China, el mundo islámico, el mundo hebreo, incluso la tradición cristiana. Son relatos parabólicos que ejemplifican la búsqueda del alma humana a través de esa existencia efímera que son sus 70 o 80 años de vida, es decir, la búsqueda de su sentido para la existencia, o como se llama en este relato que voy a leer, que se llama El árbol de los frutos del cielo, poder nutrirse, la búsqueda de aquel lugar en el cual uno puede nutrirse constantemente de un beneficio, de un manantial trascendente. A este nutrirse de algo trascendente, San Juan de la Cruz, el místico español en el siglo XVI, le llamó el eterno convite. ¿Qué quiere decir el eterno convite? Bueno, uno siempre está, decía él, uno siempre está invitado a la mesa del Señor. En otras palabras, que uno está en un estado eucarístico constante. Y Eucaristía en griego significa acción de gracias. Por fin uno está, cuando llega al eterno convite, en un estado de gracia lo más constante posible. Y como la Eucaristía es nutricia, es una comunión alimenticia, parece ser que cuando uno llega a ese estado se nutre de otras cosas que no son las cosas meramente materiales. Y eso es posible. Para la cábala ese es un camino de conocimiento que se apoya en estas piedritas dejadas en el camino por los maestros, que son las letras y los números, 22 letras del alfabeto hebreo y 10 números del 1 al 10 los sefirot. Pero hoy lo veremos precisamente para que ustedes puedan entender qué significa esto en un primer plano, y luego veremos un segundo plano, pero antes me gustaría contar el cuento del árbol de los frutos celestes. Una mujer, en algún lugar del remoto Islam, y es bastante improbable que ocurra con una mujer en el remoto Islam, pero en este caso el cuento dice que sí, una mujer de buena familia, que había estudiado en universidades, y que de pronto, más o menos en la mitad de la vida, a los 35 o 40 años, decide abandonarlo todo y ir en pos de un maestro para alcanzar la iluminación, alcanzar un estado de conciencia de orden superior. Porque le han hablado del árbol de frutos celestes, bajo el cual uno recibe los beneficios de la gracia y se ilumina. Pues emprende su camino, y al cabo de un tiempo de caminar se encuentra debajo del árbol con un meditador que se llama Mahmud el Silencioso, y le dice: Mahmud el Silencioso, eres tú, sí, yo querría estudiar contigo porque estoy en pos del árbol del fruto celeste. ¿Es este? Dice: y no, no es el árbol, no te lo puedo decir, si eso no, pero si quieres estudiar conmigo tendrás que hacer el silencio en tu interior y dedicarte a ese silencio por tiempo. Se queda 6-7 meses con Mahmud el Silencioso y finalmente abandona a ese maestro y va a ver a otra, va a ver a una
tejedora de alfombras que vive al lado del Mar Rojo, que se llama Fátima, la tejedora de alfombras. Dice, me han dicho que tú conoces el árbol que permite acceder a los frutos celestes y que da una paz especial. Dice, sí, lo conozco, pero no es fácil acceso. Dice, ¿puedo hacerme discípula tuya? Dice, sí, a condición de que me ayudes a mover las bateas con los teñidos y que te ocupes en teñir la lana para las alfombras, que es un trabajo bastante infecto y desagradable. Y ella dice, sí, me quedo con mucho gusto, se le tiñan las manos y pasa un tiempo. Y Fátima la trata con mucho cariño, pero también de un modo distante. Pero se queda con ella unos cuantos años, aprende todo lo que tiene que aprender sobre las alfombras, los teñidos, los colores. Finalmente la abandona, hasta que se encuentra con Abdul el flautista, que era un encantador de serpientes, reputado también por ser un gran místico y un gran conocedor de las leyes secretas del universo. Y le dice, ¿puedo estudiar flauta contigo un tiempo? Le dice, ¿cuáles son tus intenciones? Le pregunta, pues yo quiero llegar a descubrir el árbol del fruto celeste y alcanzar una beatitud y una serenidad y la gracia, etc. Le enseña a tocar flauta, la humilla con frecuencia, la abandona en medio del desierto, le hace hacer pruebas muy duras y ella también al cabo de 2 o 3 años la abandona. Así va pasando maestro tras maestro, se emplea aquí, se dedica a cuidar niños en una aldea muy remota de las montañas, hasta que pasan 10 años, 10 días y 10 horas. Y misteriosamente aparece frente al mismo árbol donde estaba el primer sufí que había encontrado, que era Mahmud el Silencioso. Y cuando se va acercando al árbol lo ve encendido, ve que no tiene hojas y todo tiene casi lámparas, y que las nervaduras de las ramas son casi transparentes y dejan pasar una luz maravillosa, y que esa luz incluso tiene una melodía, y que esa melodía es muy grata para el alma. Y se va acercando y lo ve a Mahmud el Silencioso y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? Dice, yo pasé por aquí y tú no me dijiste que este era el árbol de los frutos silencios. ¿Y por qué no me lo dijiste? Dice, tenías mucha prisa. Además, este árbol florece una vez cada 10 años, 10 días y 10 horas. Bien, ¿qué significa eso? Que el viaje es inevitable, los trabajos son inevitables, los abandonos son inevitables, los encuentros y los desencuentros son inevitables, y que obviamente el discípulo llega a la comprensión cuando le toca, ni antes ni después. Y luego, que esa comprensión maravillosa estaba muy cerca, pero nosotros no éramos digamos, acreedores a verla, porque teníamos que hacer ese camino. Para algunos 10 años, 10 días y 10 horas, para otros menos y para otros más. El problema cuando uno encuentra esta belleza y esta luminosidad antes de tiempo es que es casi, como se llama en física, un isótopo del hidrógeno, es decir, dura poco. Lo podemos percibir, pero no se asienta sobre nosotros ni permanece mucho tiempo. Recuerden que el objetivo es el eterno convite, es decir, un estado lo más constante posible de conciencia eucarística, de conciencia de gratitud y al mismo tiempo de pertenencia al universo, en el cual el sacrificio, que es la comida, el sacrificio que es partir el pan para vivir, partir el cuerpo en sus horas para sobrevivir, no es sentido como sacrificio, sino es sentido como un privilegio. No es fácil. Por ejemplo, entre los sufíes del Islam se dice que el trabajo espiritual es como el teñido. Cuando tú tiñes algo, por ejemplo, quieres teñir algo de índigo, que es ese color maravilloso entre violeta y azul profundo, y lo sumerges la tela del vestido del índigo y lo sacas a la hora, lo lavas, te va enseguida el azul. Si lo dejas 2 días y lo lavas, queda más. Entonces, cuanto más tiempo sumergido está el tejido en la solución que la va a teñir, más permanente se hace el teñido. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuando más nos sumergimos, cuando más entramos en una realidad espiritual, que, como veis, por la batea, en cierto modo está contenida en algo, tiene unos límites más o menos precisos. En el caso de la Kabbalah, una especie de tablero de ajedrez, del que hablaremos enseguida, más permanece después cuando las lluvias y los vientos de la vida me lavan y me cambian y me modifican. Hay algo que en mí permanece. Si permanezco poco en eso, si hago poca meditación, si trabajo poco en esa dimensión, obtengo poco. Cuanto más trabajo, más obtengo. Bien. Esto es así porque también es así en la vida, ¿no? Hay un crecimiento lento que supone dolor. Yo recordaba el otro día en clase que Santa Teresa
comentaba y decía a sus condiscípulos, bueno, no, si al principio de los trabajos espirituales lloráis y os pican los ojos, no os preocupéis, porque eso es lo que pasa cuando uno enciende un fuego. Sale humo y el humo te pica en los ojos. Hasta llegar a la brasa, al fuego interno y a una especie de calor homogéneo, pasa todo eso que tiene que pasar, ¿no? Pues hay que juntar la leña, conseguir un mechero, encenderlo, al principio te molesta, se apaga el fuego muchas veces, y la metáfora del fuego estará presente todo el día de hoy aquí, o por lo menos las horas que trabajemos juntos. Cuando comentamos el tema del tablero de ajedrez, nos referimos a un hecho muy preciso, y es que el tablero de ajedrez, como sabéis, es un cuadrado de 8 por 8, es decir, hay 8 por 8, 64 escaques, o sea, 64 casilleros blancos y negros. Pero las piezas de cada jugador de ajedrez, no sé si alguno de vosotros sabe un poco de ajedrez, yo no sé nada más que de qué está constituido el juego, pero no lo juego. Las piezas de cada contrincante son 16. 16 más 16 del oponente. Por lo tanto, todas las piezas son 32. Tenemos 32 pares de nervios a lo largo de la columna vertebral. No olviden esto, tenemos 32 dientes. Hay 32 sistemas cristalinos en la materia, desde la organización de la mica a la organización de la pirita del hierro, pasando por el plomo, pasando por el oro. La materia se organiza, lo que se llama la materia cristalina, el mundo mineral, por 32 sistemas de redes cristalinas. Por lo tanto, el número 32 es un número cósmico, es un número importante. Para la cábala, ese 32 está compuesto por 22 letras del alfabeto hebreo y 10 números, que no son solamente los 10 sefirot a lo largo de la vida, sino son versículo 1, versículo 2, versículo 10, versículo 11, que son 10 más 1, versículo 12, que son 10 más 2. 10 más 2, 32. Entonces, cada jugador, cada estudiante, tiene un contrincante invisible. Ese contrincante invisible es el espíritu, o es Dios, o es la conciencia suprema. Nosotros jugamos ese juego moviendo cada pieza en un sentido diferente. Por ejemplo, el peón no se mueve como la reina, el alfil no se mueve como la torre. De la misma manera, en la cábala hay movimientos. El tablero sería la enseñanza, sería la Biblia, y nosotros vamos moviendo las letras. Unas se mueven en una dirección, otras se mueven en otras. Hay una dirección numérica, hay una dirección de superposición de palabras, hasta que sentimos que avanzamos sobre el campo de Dios, sobre el campo del Espíritu. Si ganamos, nos damos cuenta de que en realidad Dios no estaba frente a nosotros, sino era nuestro inconsciente, era nuestra propia espalda. Y sentimos como una especie de remolino interior, de vértigo interior, y el gusto suave y delicioso del comienzo de ese eterno convite. Pero la partida puede durar años, de hecho dura toda la vida. Un detalle interesante es, cuando uno ve a los jugadores de ajedrez, ¿qué ve desde fuera? Y ve que pueden estar horas quietos, casi como en la meditación, que hay un gran silencio, pero si pudiera entrar en su mente, ¿qué vería? Y vería la posibilidad de previsión, de visión futura que se desarrolla, puesto que tienen varias jugadas simultáneas y calculan cuál puede ser la mejor jugada o la más estratégica. Llevado eso al plano del espíritu, la meditación, en términos cabalísticos, también desarrolla en uno una visión prospectiva de la realidad, una visión en la que se consideran los distintos aspectos. No quiere decir esto que uno se convierta en una especie de jugador omnipotente, pero quiere decir que acrecienta el silencio, desarrolla la inteligencia, fortalece la intuición y sobre todo uno no tiene temor a que eso que esté transcurriendo sea un mero juego. Mucha gente, cuando le dicen la vida es un juego, se revela porque quiere tener una visión unilateral, única y definitiva. ¿Y un juego qué significa? Y que empieza, termina, se reanuda, se interrumpe. Un juego significa que es algo dinámico, ¿verdad? Cuando yo comparo la cábala al ajedrez, no lo hago de modo propio, es una metáfora tradicional y además basada también en un hecho evidente, y es que los escaques, los casilleros son negros y blancos. El color blanco y el negro, o el blanco y el negro, son los extremos morales de la luz. Porque la luz se compone, como el espectro solar indica, de 7 colores, o de 6 colores, o de 5 colores, según yo quiera dividir el arco iris. Pero
El negro es el no color, la ausencia de luz. En la tradición hebrea se dice que cuando Moisés, en el Éxodo, la ascensión al monte Sinaí, recibe la enseñanza, la recibe en fuego negro y fuego blanco. La recibe en dos clases de fuego. Como nosotros no podemos saber qué pasó exactamente en el siglo XIII antes de Jesús, que fue hipotéticamente cuando eso tuvo lugar, tenemos que imaginar viendo la página y las letras parecen realmente letras de fuego, sobre todo esta letra. La letra Shin, que es la letra de la manifestación del Espíritu Santo, es la letra Shin, que vale 300, que parece, si la ves impresa en los textos, parece realmente 3 llamitas de fuego, ¿no? Y de hecho compone la palabra fuego, la palabra fuego, Esh, fuego, que como veis, tiene la letra Shin, la letra de la manifestación. La Aleph es el infinito. Por lo tanto, ¿qué sería el fuego? La manifestación del infinito. Shin, manifestación, Aleph, infinito. El fuego es la manifestación del infinito. Y obviamente todas las estrellas se apagan y se encienden gracias al fuego de manera interminable. Este es el primer shock que uno recibe cuando estudia acá. Dice, ¿cómo es posible que en una palabra que tiene un sonido, que tiene 2 letras, se esté explicando un proceso cósmico? Porque yo para ir del fuego a las estrellas en castellano, en portugués o en gallego, en cualquier lengua, tengo que hacer un viaje metafísico y digamos físico bastante más largo, de más palabras, explicar la reacción termonuclear, etcétera, para entender cuál es la función del fuego. Mientras que aquí en 2 palabritas estoy enlazando la tradición espiritual contenida en la Biblia y un hecho científico, constatable, y es que las estrellas se encienden y se apagan gracias a este fuego que se manifiesta por la letra Shin. Y eso es lo que perturba en la Cábala. Que de pronto, siendo una cosa tan antigua, hable de una realidad que yo puedo constatar e incluso vivir físicamente, vivir como una experiencia propia. Bien, si Moisés recibió un fuego negro y fuego blanco, ¿dónde está hoy ese fuego negro y fuego blanco? En la misma página que tú estudias en el texto de un salmo, o del Cantar de los Cantares, o de alguno de los profetas, porque recordemos que el tablero del ajedrez de la Cábala es la Biblia, y sobre todo la Biblia codificada en hebreo. Yo incluyo personalmente, porque he encontrado cosas, los evangelios, que sabemos que llegaron a nosotros en griego, pero presumiblemente, y casi seguro, no han sido hablados en griego, sino en arameo o en hebreo, que era la lengua de la época de Jesús. Y evidentemente él es tributario, él es heredero de ese conocimiento contenido en la Torá anterior a él. Por tanto, el fuego negro sería, en un plano fisiológico, en un plano óptico, mi pupila, que es negra, y el fuego blanco sería la luz que lo ilumina. Pero fíjense que no hay distancia entre la pupila y la luz. Lo que sí hay es la luz blanca trayéndome el mundo, entrando por mi pupila y poseyendo mi cuerpo como un vehículo de la información del universo. Ese es el viaje del conocimiento. El viaje de la sabiduría es salir de eso a través del negro e identificar la luz blanca. Siempre el viaje es de la mayor oscuridad a la más clara luminiscencia. Al principio, y esto es lo que estamos haciendo ahora, yo incorporo en mí, de lo blanco voy a lo negro. Pero cuando comprendo y dispongo de esa información que comprendo, voy de lo negro a lo blanco. Las letras que se recortan en negro son el aprendizaje de la diferencia, porque cada letra es diferente de la otra. Pero la comprensión del blanco es la comprensión de la semejanza, porque el blanco unifica por debajo de las letras todo lo que las letras dicen. ¿Me sigue? Igualmente, en un sentido humano, cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros es una letra. Pero cuando yo comprendo la relación que me une a un ser, de la negritud de mi pupila paso al blanco de la identificación. Somos vehiculizados ambos, una imagen entra dentro de otro a través del misterioso y maravilloso sendero blanco de la luz.
que en realidad no es blanco, sino es un color así con tintes amarillos como la luz del sol, por cuanto el sol es una estrella amarilla de intensidad media que derrama una luz de filamento dorado, digamos, un blanco dorado. Ese sería el máximo, digamos, de visión espiritual representado por la luz. Hasta aquí, ¿vamos bien? Voy muy rápido, voy muy... Y podéis decir que baje del caballo, si queréis. Bájate, apéate un poco. Que tiene que ver con el fuego este conocimiento, lo relata una curiosa parábola de la tradición jasídica, la tradición hebrea, que dice que un discípulo va a ver un maestro y dice: maestro, no consigo estudiar. ¿Por qué no consigues estudiar? Porque estoy leyendo un texto de Cantares o lo que sea, de los Salmos, que hasta el día de hoy son leídos en la tradición hebrea y en la tradición cristiana diariamente. En este momento, ¿qué son? Las 11 menos 20 de la mañana, un monje o una monja cristiana en un claustro de cualquier monasterio medieval arquitectónico, pero todavía vivo hoy, está leyendo un salmo y está estudiando el salmo. Imaginaos si es una tradición viva, la está estudiando traducida, la está traduciendo en la lengua que sea, pero está introyectando todo ese poder del libro meditativo por excelencia de la tradición cristiana, que son los salmos. Pues bien, un discípulo va a ver a su maestro y dice: maestro, no consigo estudiar. ¿Por qué? Dice: porque quiero estudiar, pero las letras echan fuego. Y dice: si las letras echan fuego, no entiendo la palabra. Y dice: y si la palabra echa fuego, dice: no entiendo la frase. Y dice: y si la frase echa fuego, dice: no entiendo la página que estoy leyendo. Dice: ah, iluso. Dice: si tú supieras que el propósito de los grandes maestros es llegar a entender y a desear que cada letra eche fuego. La diferencia entre ese maestro y el impaciente es que él quiere racionalmente acceder a un conocimiento que gradualmente se producirá cuando entienda. Y el momento de entender, el momento de la comprensión, como la madurez orgánica del ser humano, acontece por sí misma y después de un determinado tiempo. En gran parte tampoco depende de nuestra voluntad. Lo que depende de nuestra voluntad es estar dispuestos a viajar, estar dispuestos a buscar. Pero el hallazgo no depende solo de nosotros, sería muy fácil. Es como cuando uno va a pescar y tira la caña, no es ni el mar ni el pez, es un conjunto de cosas que harán posible que esa criatura que me alimentará quiera salir y alimentarme. Bien, yo he anotado ahí dos palabras claves y tengo que decir que este es uno de los pocos descubrimientos míos. Cuando digo uno de los pocos descubrimientos míos, vuelvo otra vez al ajedrez. Por ejemplo, hay un montón de jugadas de ajedrez, infinidad de jugadas de ajedrez que se conocen. El golpe maestro de tal, la jugada de Bobby Fischer en el 63 que hizo tal cosa, ¿verdad? Pero hay también el doble, o quizá más, jugada del ajedrez que no se conocen. ¿Por qué? Porque las combinaciones del ajedrez, como las combinaciones genéticas entre los seres humanos, son infinitas y que se irán conociendo de aquí en más. A nosotros, estudiantes de Cábala, nos corresponde estudiar las grandes jugadas del pasado, las grandes jugadas de los maestros que han encontrado verdades profundas en ese tablero, en ese océano de sabiduría que es la Biblia. Y algunos tenemos la posibilidad de encontrar algo que no ha sido encontrado antes. Pero eso que nosotros encontramos ya estaba contenido en secreto, de la misma manera que la gasolina estaba contenida en el petróleo, que estaba en la tierra mucho antes de que el hombre se diera cuenta de que hubiera petróleo en la tierra. Es decir, que toda revelación es, por un lado, una revelación gradual, y por el otro, en realidad, no se revela nada que no estuviera ahí para ser encontrado de algún modo. Fíjense qué interesante, yo he puesto aquí el hombre exterior. Se dice en la teología cristiana primitiva que el manto rojo de Jesús, el manto púrpura, representa el poder real, porque los reyes del Mediterráneo, y sobre todo después también los emperadores romanos, usaban el manto púrpura, que era el máximo de realeza, el máximo de poderío. Obviamente eso tiene una relación con la sangre, y con el dominio sobre la sangre, o con la efusión sanguínea, o con la pasión controlada, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que tan valioso era este color que el monopolio en la época del Imperio Romano de la púrpura de Tiro, que es esta zona del Líbano, Sidón, Tiro, donde se fabricaba la púrpura de Tiro, que nace de un caracol que se llama...
cochinilla. No, la cochinilla produce grana, granate. El púrpura nace de un caracol que se llama murex, que es un caracol muy espinoso, que tiene que sacarse, triturarse, lavarse con alumbre y sale, y después da un color que es un color púrpura. Yo no sé ahora cómo definir, es un color muy difícil de definir, es como ciertos vinos, por ejemplo de Rioja, que tú los miras a contraluz o haces una mancha, que tienen un rojo vinoso, luminoso por dentro, ese sería el púrpura, ¿no? Y ese color, y los emperadores romanos prohibían que ese color fuera comerciado, fuera empleado para otras cosas que no sea la casa real o la casa, digamos, del emperador. En la tradición hebrea, los reyes llevaban un manto cubierto de... Y por supuesto, Jesús, rey de reyes, usaba ese color, pero por debajo llevaba el blanco. ¿Por qué llevaba el blanco? Porque el blanco era el color iniciático también de los pitagóricos, de los iniciados egipcios y por supuesto de los iniciados hebreos. Ahora bien, desde el punto de vista más profundo, ¿qué representan el rojo y qué representan el blanco? El rojo representa la carnalidad. El ser que viene al mundo nace entre los dolores de su madre y sus propios gemidos en esa transición de un medio acuático a un medio aéreo, nace con efusión sanguínea. Por lo tanto, encarnar tiene que ver con el encarnado, que a su vez tiene que ver con la sangre. Pero el blanco sería la luz que ilumina a esa carne por dentro. Por eso, con razón, el rojo está por fuera y el blanco está por dentro. De tal manera que esotéricamente lo vemos representado en la historia de la Iglesia. El Papa va vestido de blanco, pero los cardenales van vestidos de rojo. El rojo es periférico, el blanco es central. Más aún, el blanco del Papa pisa el rojo, los zapatos son rojos. El blanco empieza donde el rojo se ha limitado. Yo esto no lo sabía, me lo hizo ver alguien hace unos años y digo, hostia, pero es exactamente lo mismo en la significación sociopolítica de la estructura, porque claro, el azul, como digo, es tardío y si no habría azul en la iglesia, y lo hay en ciertos momentos de la liturgia, pero no en el vestido, digamos, en el azul está más, al menos en el cristianismo, está más focalizado en la figura de María Santísima, ¿no? De la Virgen. Bueno, porque es reina Coelis, claro, es la reina del cielo, y es también el Mare Nostrum, es Isis, por supuesto. Pero en la liturgia tú tienes el verde y tienes el violeta, depende del momento del año, la casulla de los sacerdotes cambia. Pero lo interesante es que todo el tiempo los cardenales representan el afuera, el mundo, y el Papa representa el eje, y el Papa tiene que ir vestido de blanco. Más aún, en Brasil, me contaba una gente llegada a la iglesia en una época en que yo coincidí con un viaje del Papa, que hoy, en los últimos 50 o 60 años, la ropa del Papa tiene una fibra luminiscente. O sea, tiene una fibra luminosa con la cual se hace la tela de su ropa, de tal manera que en medio de la oscuridad brilla. Tiene un grado de luminiscencia. No es ninguna broma. No es ninguna broma porque hay un aspecto de la liturgia que es totalmente teatral, obviamente. Entonces todas las cosas que se van descubriendo, escuchas, sirven para... Incluso yo escribí una novela absolutamente alucinante en la cual lo que conté ayer de los amantes en el árbol hueco, recuerda, forma parte de ese libro que se llama Mercurio y que es inconseguible. Imagínate lo que pasaría si alguien pone una sustancia luminosa en las hostias. De tal manera que el que comulga se ve perfectamente iluminado por la disolución de esa comida y la entrada en el torrente sanguíneo. Se apagan las luces de la iglesia y tienes el cumplimiento de una frase de San Pablo que dice: vosotros sois los hijos de la luz, mientras sois los hijos de la luz, caminad en la luz para no caer en las tinieblas. Absolutamente, si eso pasa, claro, si eso pasa, crea una locura colectiva, por ejemplo, por la cual realmente la ciencia viene a apoyar aquí el mito de los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Y bueno, es lo que yo escenifico en mi novela de una manera totalmente delirante, con los problemas teológicos de los que no quieren incorporar nada a la hostia porque dicen que es profanarla, y de los que dicen no, la hostia cambia con los tiempos, la comunión cambia con los tiempos para revelar algo que contenía y que entonces no se veía y hoy se puede ver. Y la verdad es que hay
Hay tipos de radiografía, se hacen un seguimiento, no recuerdo ahora cómo se llama, la que efectivamente siguen una trayectoria de luz, ¿verdad? Que hay en tipos de análisis, ¿no? Te tomas algo, ¿no? Sí, está bien. Y que según puede ver, claro. Pues llévalo de manera hiperbólica. Pensaba que estabas diciendo que ahora se hacía que te tomabas la hostia y salías la radiografía. No. Pero no hacía media. Pero yo no estoy seguro que no fuera posible una sustancia que tú apagas la luz y como la luz estroboscópica, ¿no? Son unos efectos... Ya lo están haciendo con radios en laboratorio. Es muy probable que se pueda hacer. Pero digamos, aquí la problemática central es como el personaje central de mi libro, que vive toda esa experiencia, se llama Pedro Grillo y es bibliotecario de la... Grillo en italiano es gris. Y es la eminencia gris de la Biblioteca Vaticana, que es una de las bibliotecas más extraordinarias del mundo, cuyo fondo, el 30% de los fondos son absolutamente inaccesibles a quien no sea gente de la iglesia y algunos escogidos, y ahí está todo lo más importante de la historia de la humanidad, sin duda. Y entonces este tiene la alucinación de que ve un ángel permanentemente y habla con el ángel. Cuando viaja en avión y el ángel va sentado en el ala y habla con él. Y él dice, no puede ser. Y él dice, ¿cómo? Y si María vio un ángel y habló con ella, si tú crees que María se contactó con el ángel, ¿por qué no crees que tú puedes con ella? Y todo el diálogo absolutamente de hamletiano, ¿no? De ser o no ser. Si los ángeles estuvieran antes, ¿por qué no pueden estar ahora, no? Yo creo que ese dilema se plantea efectivamente en el mundo del espíritu y de todas las tradiciones, y con mayor desgracia para nosotros en la tradición católica, que está anquilosada en muchos sentidos desde hace mucho tiempo, pero en cambio en el budismo, por ejemplo, donde cada uno puede llegar a un grado de iluminación, no les hacen ascos los budistas a encontrar dentro de la física, de la química, encontrar metáforas que expliquen su trabajo interior, y por supuesto en la Kabbalah tampoco. Por ejemplo, miren qué interesante, rojo se dice Adón, pero es la misma palabra que Adán, porque Adán, que yo no sé por qué en castellano se convierte en Adán, no entiendo, debe ser porque el fonema M final nosotros no lo podemos pronunciar. Por ejemplo, los españoles que van a Israel o estudian hebreos, en lugar de decir Shalom, suelen decir Shalom, porque les cuesta la M final. Por ejemplo, agua se dice Maim, es una hermosísima palabra, y muchos no pueden decir la M final, dicen Maim, porque no tenemos el hábito de acabar las palabras con M, por ejemplo en latín, que hay muchas palabras, imperium, ¿no? Hay muchas palabras que acaban en M. Así es que Adán se convirtió en Adán, pero Adán, que es el primer hombre, significa hombre, en realidad fue hecho según la tradición de una tierra roja, una tierra rojiza, muy rica en sales de aluminio. Ahora bien, tenemos el color Adón abajo, que yo relaciono con el hombre exterior. Por fuera el manto de Jesús era rojo, por fuera nosotros somos seres carnales y por dentro somos seres luminosos. Enseguida lo vamos a demostrar. Si voy a Labán, si voy a la parte de arriba, tengo una palabra que recuerda ligeramente al Líbano, Lebanón, el país de las montañas blancas. Líbano, el país de las montañas blancas. Efectivamente, cuando miráis la costa del Líbano y veis los farallones y veis las rocas que caen al agua, tienen un color blancuzco, color tiza extraordinario, son una gran belleza, por eso se llama el país de las montañas blancas. A su vez, Labán también da Lebaná, que significa luna, que es un nombre popular en el Oriente Medio, tanto entre los árabes como entre los hebreos, se pronuncia de modo semejante. Por lo tanto, el blanco corresponde al hombre interior y el rojo corresponde al hombre exterior. Mi hallazgo personal fue, si yo sumo los valores de las letras, las 22 letras tienen un valor numérico asignado, ya tradicional, se dividen en 3 grupos, del 1 al 10, del 10 al 100 y del 100 al 400. Por ejemplo, las 3 últimas letras, a partir de la Kuf, que vale 100, la Reish, que vale 200, la Shin, que vale 300, y la Tau, que vale 400. Las últimas letras tienen esos valores, las otras tienen valores de decanato, 10, 20, 30, 40, etc. Y las 10 primeras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así es, eso forma parte del juego y del tablero.
Entonces se me ocurrió, esto hace unos 20 años, ¿no? Llegar a la numerología de una y otra cromatología, de uno y otro color, y encontré que la banda 82 y Adam da 45. Cuando veo la diferencia que hay entre ellos, ¿cuánto es? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el puente numérico que une esos dos? 37, ¿verdad? ¿Está bien? 37. 37 da llama. Es que es la llama la que lleva, por ejemplo, si yo caliento un hierro al rojo, primero se pone al rojo, pero si lo caliento más y más, se convierte en blanco. Por lo tanto, el blanco tiene más luz que el rojo. ¿Y cuál es la porción de hierro que corresponde a nuestro cuerpo? La que navega por la sangre. Los hematíes tienen la capacidad de fijar luz a través de la respiración gracias al hierro. Por lo tanto, el hierro de la sangre tiene un costado que es la claridad de la luz que le aporta el Espíritu Santo, que le aporta el Espíritu. De tal manera que ir del rojo al blanco es ir de afuera hacia adentro, hasta llegar a la iluminación, que es, de alguna manera enseguida lo veremos, la apertura del corazón y la inclusión del Espíritu en el centro cordial. Cuando hice este hallazgo me quedé impresionado porque hay un cuadro portugués, no lo he traído esta vez, de dos rayos de luz que salen del corazón de Jesús. Uno es rojizo y el otro es blanco. Lo tenéis que haber visto, es muy popular, una estampita muy popular. Porque esa es la doble naturaleza, pero no la doble naturaleza solo de Jesús, también la nuestra. Nosotros somos rojos por fuera y somos blancos por dentro, tenemos que aprender a trabajar el fuego interno para ir de lo exterior a lo interior y llegar a esa luz que enseguida veremos qué significa. ¿Hasta aquí está claro? Apabullante, ¿no? Sí. ¿Qué dices, León? Sí, sí. La mejor respuesta aquí es el silencio. No, pero eso, perdona, dame una ayudita para saber si cabalgo, como dijo Quijote a Sancho. Cabalgamos, Sancho, para ver si vamos a algún lado. Porque podría pensarse que yo estoy inventando todo esto, ¿no? Bueno, no podéis imaginar la felicidad de un hallazgo de este tipo, ¿no? ¿Y nadie lo había visto? Que yo sepa, no. Sin embargo, he hecho otros hallazgos, después me enteré que tenían una antigüedad de 1000 años, de 500 años, ¿no? Por ejemplo, la relación entre la palabra or, que significa luz, y la palabra or, que suena parecido, que significa piel. Porque efectivamente en los santos, y en la India, en el Oriente se ve, por ejemplo, el aura de lo que dibujan los tibetanos y que dibujan los hindúes es todo el cuerpo. Pero el aura que dibujamos los occidentales es solo la cabeza. Y me parece absolutamente explicativo del valor que tiene el cuerpo en Oriente como laboratorio de trabajo espiritual y del poco valor que tiene en Occidente. Por eso Sí, el aura de los santos, claro. Solamente está la cabeza. increíble, ¿eh? Es una observación realmente muy interesante. Bien. Trabajan la cabeza y el cuerpo. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Eso te- Bueno, Pero eso es eso es así, es incompleto. evidente. Toda la razón griega es... y además no solo eso, sino que trabajamos el músculo de la cultura griega a la tradición romana. Fíjate la preeminencia del músculo. Y tú ves fotos de los maestros hindúes, son elásticos, pero no son musculosos. Tienen un cuerpo incluso casi andrógino, te diría, ¿no? Es un cuerpo que lo que importa es la elasticidad, ¿no? Pero en nuestra cultura cristiana el cuerpo ha sido despreciado Claro, siempre claro. como motivo de pecado y de desprecio, lo cual tiene su lógica, ¿no? No así en la tradición bíblica original, ¿no? No así, la tradición bíblica que se parece más a la tradición griega. Perdón, ¿puedo preguntarte por qué, por ejemplo, en el cristianismo y en el catolicismo la sangre es tan representativa en todo el contexto histórico? O sea, incluso la enseñan mucho en los cultos, en los rituales. O sea, la sangre es como algo muy representativo del cristianismo y sobre todo del catolicismo, ¿no? Bueno, tenéis que pensar que lo que hizo la tradición, perdone que te dé el culo, ¿no? No, los culos me encantan, me gustan. Yo además casi no tengo, así que... Ahora nos vamos a fijar, quieras o no. Ahora te vas a fijar si tengo o no tengo, ¿no? Pues bien, ya sabéis lo que contaba Darío Fo, el humorista italiano, tan divertido. Dice: perché l'uomo e la donna hanno questa
puesto talio al culo. Dice, ¿por qué el hombre y la mujer tienen este corte en el culo? Dice, porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, el ángel con la espada flamígera le dijo, ¡fuera de aquí! Así son tanques. Yain es vino. Perdonen que escriba con verde, pero esta que no se ve bien, pero es la que más luz tiene, ¿no? Y sangre es dam. Por lo tanto, la mitad de Adán es sangre. Lo otro es infinito. El ser humano es una mezcla de sangre e infinito, de materia y energía. Si yo comparo el vino con la sangre, que es el misterio, uno de los misterios centrales de la Eucaristía, el otro es el pan y el cuerpo, el pan es la parte sólida del cuerpo, el vino la sangre, y lo comparo desde el punto de vista numérico, observen qué interesante. Vino vale 70, esta vale 10, esta vale 10, esta vale 50, 70. Pero sangre vale 44. ¿Qué diferencia hay entre 44 y 70? 26. 26 es el nombre de Dios, el tetragrama. Por lo tanto, del cruce entre el vino y la sangre sale la revelación. ¿Lo ves? ¿Lo escuchas? Este es el guión de la Eucaristía. Pero la Eucaristía, al mostrarse y convertirse en símbolos e imágenes, para la primera generación de apóstoles, probablemente el nexo entre las imágenes y las palabras todavía estaba vivo, pero después se pierde la pista. ¿Me explico? No. Esto es muy fuerte. ¿Y quién le da el valor numérico a cada letra? Esa es una cosa de la noche de los tiempos, así está establecido. No sabemos, no te puedo decir, en la época del código mosaico, en el siglo XIII antes de Jesús, pero tampoco importa. Lo que importa es que el documento, el tablero que nosotros tenemos está codificado sobre estas valencias. Una pregunta. ¿Por qué el ajedrez son 8×8? ¿Por qué hay 64 escapes? ¿Por qué hay 32 pares de nervios? ¿Por qué hay 32 señales que marcan la budeidad del Buda? El número 32 es uno de los números sagrados, como puede ser el 13, como puede ser el 26. 26 es el nombre de Dios del tetragrama. Aparece en el Deuteronomio 26 veces. Está codificado en el documento. Perdona, alguien me quería preguntar. Una cosa, ¿por qué el 0 no se cuenta como número? Bueno, el 0 es una invención de los hindúes que tiene que ver con el sunyata de la tradición filosófica y con el vacío. Y nosotros en Occidente, en la Cábala hay noción de vacío, pero no hay noción numérica de 0, porque no existía la noción numérica de 0 ni entre los griegos, ni entre los egipcios, ni en Occidente. Eso lo inventaron los hindúes. Los árabes, cuando llegaron al Oriente, lo traen y entonces funden la aritmética y la matemática hindú a la occidental. Pero es interesantísimo eso de que 0 tenga que estar, o sea, signifique relación con el vacío, porque el 0 no cuenta cuando hay vacío, ¿no? Es como, básicamente, es como yo un juego digo, de palabras. sí, la mejor explicación que yo encontré la da Octavio Paz, el poeta premio Nobel mexicano que fue embajador de la India, de México en la India, que vivió 7 años, en un libro que os aconsejo a todos, que es una absoluta delicia, que se llama Vislumbres de la India. Y en ese libro hay toda una página sobre el 0 y el 1, y dice que Occidente se funda en el 1, que además es su propio ego, el yo, ¿no? 1, y Occidente, el Oriente en el 0. Y efectivamente, el valor del ego en Occidente es mayor que en Oriente, ¿no? Pero hoy son indivisibles, porque nosotros empleamos el 0 y ellos emplean también el 1, ¿no? Es una página absolutamente inmortal que yo no encontré en ningún otro lado mejor explicado con respecto al 0. Pero para nosotros en la Cábala ese 0 estaría en la parte alta del árbol de la vida, sería, digamos, la energía pránica por encima de tu cabeza, que se llama en la Cábala Ein Sof, que significa no tiene fin. O sea, la energía suprema no tiene fin. Pero cuando esa energía suprema se manifiesta en ti, tiene fin, porque tu cabeza tiene principio y fin. Porque las imágenes que ven tus ojos tienen principio y fin, por lo que oye el oído tiene principio y fin. Es decir, toda encarnación tiene principio y fin.
De subir a la parte alta del árbol de la vida, dar un salto cuántico, que es, bueno, yo no puedo ir más rápido de lo que está ahí, además quiero que lo sigamos explicando. Es decir, or es luz, pero or es piel. Cuando la piel irradia luz, cuando el aura aparece y uno ve en nosotros, en los niños, por ejemplo, en los niños el aura es evidentísima por muchos motivos, porque vienen de la luz. La luz engendra algo en la carne, y por eso hay un dicho cabalístico extraordinario que dice, un ángel es un ser humano nacido a la luz, un ser humano, un ángel nacido a la carne. Lo repito, un ser humano es un ángel, un ser humano es un ángel nacido a la carne, un ángel es un ser humano nacido a la luz. Entonces esta relación entre la luz y la carne es la relación entre el rojo y el blanco también. Cuando uno irradia lo bastante, entonces la or, que es piel, se convierte en luz. Pero tenemos que analizar la relación entre esas dos letras que diferencian, que son ojo e infinito, ¿no? Cuando tu ojo ve el infinito, cosa que es imposible,